Buenos días. Agenda migratoria, principales retos gubernamentales. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe en esta edición del martes 2 de julio del año 2019. Ponemos a su disposición diferentes temas de la realidad de nuestro país y en esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de las condiciones migratorias y las acciones gubernamentales. Vamos a hablar de los principales acontecimientos que se dan en la frontera sur, pero también las implicaciones que esto tiene en la agenda de política pública del gobierno, de las instituciones del Estado salvadoreño y evidentemente del rol y el trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan y posicionan este tema de los derechos migratorios, pero también cuáles son los retos, qué se debe de hacer, qué actividades son prioritarias para las instituciones gubernamentales. Y es un gusto para mí recibir a César Ríos, director del INSAMI, y también recibo cordialmente a Gisi Moza García, director de la Clínica Integral de Atención a Retornados. Buenos días, bienvenidos a República. César, qué gusto que nos acompañe nuevamente. Hola, Carlos. Nos estamos viendo seguido este año, ¿no? Qué bueno. El tema migratorio... Qué bueno que nos acompañe. El tema migratorio de este año ha sido muy agitado y qué bueno compartir algunas reflexiones contigo. A usted por acompañarnos, César, siempre bienvenido en este espacio. También le doy la bienvenida a Gisi. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días a la teleaudiencia. Gracias a usted por tomar la invitación. Tenemos, sí, muchos temas que desarrollar en el transcurso de este programa. Y lo en el transcurso también del mismo, vamos a tener enlaces con personas especializadas que nos hablan desde una perspectiva periodística, desde una perspectiva jurídica, pero también desde una perspectiva de las organizaciones de salvadoreños que se encuentran en los Estados Unidos para que nos comenten un poco el panorama ante los últimos acontecimientos, el ascenso del nuevo gobierno, pero también el trabajo que eso significa para su política exterior en los Estados Unidos y los vínculos con diversas instituciones, organizaciones y demás que se encuentran en los Estados Unidos. Ahora, hay un aspecto con el cual quiero iniciar, César, y creo que es relevante para efectos de contextualizar esta plática y llevar un poco la conexión de los temas que hemos venido platicando en las ocasiones que nos ha acompañado en este set. ¿Cuáles son, si podríamos enlistar de términos muy generales, los principales sucesos que hay que destacar de estas últimas semanas en materia de migración y la situación en la frontera sur? Mira, en primer lugar, acuerdos bilaterales. Ya está marcando el ritmo. Acuerdos de México con Estados Unidos, acuerdos de Guatemala con México, acuerdos de Guatemala con Estados Unidos y que están poniendo un entorno muy difícil en tema migratorio. Ya hay que ver con mucho cuidado, por ejemplo, el trabajo que México está haciendo para la región. Ya llega a acuerdos con Estados Unidos, pero nos propone una agenda interesante en términos de inserción de la población migrante. Hay propuestas concretas de desarrollo económico y ahí está. En medio de estos acuerdos empiezan a sobresalir temas muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del aumento de las deportaciones, sí, ya en los últimos meses, el aumento de muertes, ya secuestros y víctimas, que aparece un ícono de un padre con un niño que llama la atención. Y qué bueno, porque podemos hablar sobre lo que ha estado pasando en los últimos años en el tema del peligro, la muerte, el secuestro, la violación en toda esa ruta. Ahora, ese es un primer aspecto relevante y claro, evidentemente a nivel de opinión pública ha generado mucha reacción la fotografía de Óscar Martínez y su hija Valeria ahogados en el río Bravo, pero también retrata las condiciones de la crisis humanitaria que se tiene en la frontera sur y particularmente también en la frontera de México con los Estados Unidos. Ese es un asunto que es relevante y tener una primera reacción sobre eso, Gisi, desde su perspectiva, así como le consultaba a César, ¿cuáles son aquellos sucesos, acontecimientos que hay que destacar? Vámonos un poco al tema de la situación de
de las personas que son retornadas, las personas que son puestas a disposición de las autoridades, ya sea de Estados Unidos o de México. Más adelante hablaremos un poco del plan de Estados Unidos de enviar a las personas asiladas a México, pero antes, ¿qué elementos hay que destacar? ¿Cuáles son los puntos principales de la situación de las personas retornadas? Que estamos hablando de El Salvador, pero también incorporemos Triángulo Norte, es decir, a Guatemala y Honduras. Bueno, hay que destacar que hay que segmentar, ¿verdad? Las personas que han vivido en Estados Unidos durante diferentes años tienen un impacto, hablando de la salud, Sí. diferente a las personas que van en tránsito. Claro, también ellas tienen un impacto en la salud. Lo que nosotros tenemos en nuestra experiencia, en nuestra clínica, que hemos visto ese impacto de la salud, que fueron personas que vivieron durante mucho tiempo en Estados Unidos, nunca tuvieron una consulta médica y jamás tuvieron un acceso a la salud. Las enfermedades crónicas les empezaron a minar, se fueron jóvenes productivos y hoy los tenemos con edad avanzada, ¿verdad? Y no productivos, porque en este país no encuentran un trabajo. Ese es en cuanto al impacto de la salud. Vemos el impacto psicológico que tiene el hecho de haber vivido tantos años en Estados Unidos. Regresan derrotados, regresan con tristeza, regresan con un estrés, mucho estrés. Esa es la realidad de nuestras personas retornadas en Estados Unidos. Ahora, teniendo un poco ese contexto, porque lo vamos a llevar en el transcurso del programa esta plática, ¿no? Para efectos de llevar un poco desde la perspectiva de la clínica en la cual ustedes trabajan, pero en términos generales, ¿qué significa la atención, el trabajo y a los gobiernos, qué le implica en sus políticas y sus medidas en su atención a esta población? César, también hay otro asunto que el cual quiero incorporar, es en qué contexto las autoridades públicas enfrentan en este momento la crisis migratoria. Usted bien mencionaba que lo que significa de acuerdos bilaterales o acercamientos entre el gobierno mexicano y de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos y México, pero en qué contexto también el nuevo gobierno le toca enfrentar y leer esta realidad migratoria. Mira, muy buena la pregunta porque me da un espacio para decir, ya es hora de alzar el vuelo, ¿ya? Tenemos un mes de gobierno, el cual vemos señales muy positivas en cuanto a diferentes elementos que se han estado atacando, pero es hora ya de lanzar el vuelo. El tema de el entorno político en nuestra región es muy importante porque esto es lo que ha ido dependiendo de acuerdos bilaterales. Acuérdate que El Salvador acaba de salir de un periodo electoral, Guatemala ha estado metido en un periodo electoral, Honduras ha estado en un conflicto y en México recién iniciando su gobierno. Por lo tanto, ya tenemos casi un año en que no hay propuestas serias y concretas de la región hacia el tema migratorio, porque han estado entretenidos los gobiernos. Ahora ya todos se están estabilizando. Guatemala esperemos que pronto ya con sus elecciones tenga un gobierno ya estable para trabajar, pero es urgente que nuestro gobierno empiece a trabajar con una ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta que nos vamos a trazar? Y el tema está ahí. Yo creo que El Salvador tiene en este momento buena capacidad competitiva para poder seguir liderando en la región y poner sobre la mesa un tema a conversar, ¿no? Principalmente porque México ha hecho unas propuestas muy concretas sobre el desarrollo económico de la zona sur de México y que está invitando a incorporarnos. ¿Y qué implica para nosotros eso? Como sociedad civil estamos haciendo un llamado al gobierno para que nos sentemos ya elaboremos un plan, hay muchos elementos y sumemos todas las capacidades instaladas de cada una de las instituciones para hacer una hoja de ruta a lo que viene de aquí en adelante. Bueno, mencionaba César que hay que sentarse, hay que establecer vínculos, hay que hacer trabajo colectivo con el gobierno respecto a este tema. Me refiero desde la posición de las organizaciones sociales que trabajan esto, pero también sí hay un asunto aquí, una pregunta un poco más general, pero nos permitirá conectar un poco con las expectativas también que se tiene el nuevo gobierno en política exterior sobre el tema migratorio. ¿Usted esperaba una acción, un posicionamiento del gobierno de entrada o quizás es algo prematuro? ¿Tiene que conocer un poco el entorno, los vínculos o por el tema migratorio demanda una respuesta con un grado de urgencia, un grado ágil de respuesta? Bueno, en primer lugar, recordemos que el gobierno básicamente es un niño, ahorita un tiernito, se está impregnando de la realidad social, política de El Salvador.
Pero sí necesitamos que el gobierno reaccione, ¿verdad?, con las organizaciones, ya sea, como decía alguien, nosotros siempre lo hemos dicho, el tema de la migración nos compete a la sociedad civil, a la empresa privada, a las organizaciones internacionales, es de todos, y al gobierno básicamente, que tendría que liderar y enrutar este camino que es escabroso. Pero sí estamos nosotros prestos a que haya una reacción más enérgica del gobierno. Cuando se menciona o hace referencia a una reacción enérgica, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿hace el gobierno de Estados Unidos, hace el de México, o acciones como mucho más marcadas, más evidentes, o por lo menos que planteen cuál va a ser su proyecto, sus planes de trabajo? ¿A qué se refiere un poco cuando se es más enérgico? Yo pienso que en todos los ámbitos, en cuanto, bueno, la OPS lo dice, ¿verdad? Hay un tratado ahí que el gobierno tiene que darle protección, velar por la salud y el estado mental de las personas, y en este caso nuestras personas migrantes. Recordemos que el 33% de los salvadoreños están fuera del país, ¿verdad?, y mucha gente que está en camino, además. Entonces, cuando digo enérgico, es en todos los ámbitos, ¿verdad?, en colectividad con todas las organizaciones que estamos interesadas en los temas migratorios. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos, y ya poniendo en contraste algunos datos de la situación de las aprehensiones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en la frontera que tiene con México, pero también la reacción y cuál ha sido un poco los datos que ofrecen las autoridades mexicanas de las personas que son retornadas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana del martes 2 de julio le ofrecemos análisis de la agenda migratoria y las acciones gubernamentales. Para eso nos acompaña en el set César Ríos, director del INSAMI, y Gisi García, director de la Clínica Integral de Atención a Retornados. Vamos a establecer en este momento un enlace vía Skype con la abogada Diosalma Melgar. Ella es abogada en el estado de Nueva York, para que nos comente un poco desde la lectura jurídica este tema migratorio y su complejidad. Buenos días, Diosalma, gracias por tomar la invitación de Canal 33 República SB. Buenos días, gracias por tenerme en aire. Muy amable, gracias a usted. Bueno, empecemos un poco con esto, las condiciones de los migrantes. Hablemos particularmente de los niños y niñas que se encuentran en los centros de detención en la frontera de Estados Unidos con México. Primero, ¿cuál es su condición? Y luego un poco las alternativas legales que tienen estos niños. Bueno, ahora mismo las condiciones dicen que son completamente horrorosas. Realmente es muy difícil el vivir en esa condición a donde están, a donde realmente ni agua le están dando a los niños. Es casi imposible subsistir por tanto tiempo ahí. Ahora, estoy hablando de los niños que están detenidos ahora mismo en la frontera. Las opciones para ellos ahora mismo son mínimas. Porque todavía no le han dado ni fechas para poder ver a un juez y conseguir el alivio que sí está disponible para ellos. Cada persona que entra a los Estados Unidos, ya sea por la frontera, porque cruzó a pie o porque cruzó por tierra o en la frontera, en cualquiera de los aeropuertos, tiene el derecho de poder pedir asilo político y otras opciones dentro del país. Ahora, a esas personas que están en la frontera se les está deteniendo de proseguir con un pedido de asilo político, no importa la edad y especialmente a los niños. Ahora, ¿qué le significa, y esto es importante ya, dado que ya nos hace una mención sobre esto, Diosalma, qué le significa en materia de tiempo en estos casos? Usted mencionaba que, claro, las situaciones son muy críticas, son muy difíciles, sobre todo por la separación que se ha hecho de padres e hijos, pero ¿qué le significa a un niño o a una niña que no ha ido con sus padres, han ido solos, adolescentes? ¿Qué significa el proceso legal para ellos? Es decir, ¿cuánto tiempo, quiénes le asisten? Mientras eso ocurre, ¿qué pasa con ellos?
Ok, la ley dice que para un niño entrando al país, a los Estados Unidos, tiene hasta que cumpla los 18 años para pedir el asilo político. Sin embargo, no hay edad para poder firmar su propia deportación. Lo que estamos viendo en la frontera es que los niños no entienden. Un niño no sabe cuáles son sus derechos legales en cualquier parte, mucho menos en un país nuevo, y por eso es que necesita la orientación de algún adulto, específicamente su padre o algún abogado legal. Hay muchas personas que están visitando ahora los centros de detención en la frontera. Varias de esas personas son no solamente los políticos de aquí de los Estados Unidos, sino también un grupo de abogados que están yendo para ver la situación y abogar por la condición de cada persona, y especialmente por los niños. Hay un movimiento muy grande ahora dentro de los Estados Unidos para conseguirle a los detenidos la ayuda que es necesaria para poder juntar los hogares, y también para conseguir la ayuda legal para que ninguno de ellos firme su propia deportación sin saberlo. Sí, es posible para una criatura inclusive de 10 años firmar su propia deportación, y aquí lo aceptan, y esa es parte del problema. Ahora, en el caso de la figura de asilo como tal, Diosalma, ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva esto según no solo el marco legal, también los procesos más administrativos y lo que significa llegar ante las instancias estatales o en este caso federales aproximadamente? Bueno, como yo le dije, un niño tiene hasta que cumpla 18 años para poder pedir asilo. No importa cuántos años tiene dentro del país, la ventana para ellos existe y no se cierra hasta que cumplan los 18 años. Un adulto tiene solamente un periodo límite de 1 año después de entrar al país, y tiene que haber una razón extrema y muy buena para poder pedir asilo fuera de este tiempo. Ya una vez que se haga un pedido de asilo político, el proceso toma años el poder litigar en la corte por asuntos específicamente administrativos, como estás preguntando. Las cortes no están preparadas para aceptar las miles de aplicaciones que se están haciendo, y las miles de aplicaciones solamente representan un porcentaje muy pequeño de las aplicaciones que se quieren hacer, y las aplicaciones que se rechazan en la frontera o que no permiten que se hagan en la frontera. El tiempo solamente para conseguir la primera audiencia con el juez puede durar hasta 2 años antes de su primera entrevista con un juez, y después de ahí puede tomar otros 2 o 3 años para la final entrevista con el juez. Después de esa final entrevista, dependiendo de lo que el juez decida, se tendría que apelar. Eso toma otros 3, 4 años. El proceso es muy largo y es imposible que durante ese proceso entero una persona permanezca detenida, especialmente un niño o un menor de edad. Ok, muy bien. Ahora me gustaría tener una valoración de su perspectiva jurídica, pero también de lo que está ocurriendo y de las apreciaciones de la opinión pública en los Estados Unidos, las implicaciones de esta política del gobierno de Donald Trump denominada de cero tolerancia hacia los migrantes. ¿Qué implicaciones tiene eso ante la opinión pública de los estadounidenses, pero también de las comunidades hispanas que se encuentran ahí? Realmente nosotros tenemos años moviéndonos para este punto a donde estamos ahora. Tomamos acciones como gobierno. El gobierno tomó acciones y determinaciones hasta en 2013 y 2014 que nos ayudó a llegar a este punto. Ahora el gobierno tomó la decisión de cero tolerancia y ha afectado a la comunidad entera, el país entero, en una manera increíble. Solamente existe el espacio para los dos polos que estamos. Ahora estamos completamente separados en dos opiniones. O estás en contra de la posición o estás a favor de la posición. Realmente es increíble lo que ha sucedido para
detener el crecimiento del país en esto de la inmigración. Hay muchas personas, yo me gustaría pensar que la gran mayoría estamos completamente horrorizados con lo que está pasando en la frontera. El hecho de que los niños están siendo separados de sus padres, niños tan jóvenes de 4 meses separados de su madre, es algo increíble y no es aceptable. Sin embargo, tenemos el otro polo dentro de los Estados Unidos que está a favor de lo que está pasando. Quizás no en cada detalle, pero está a favor de que que las familias se sean separados, que los niños sean detenidos en forma masiva como es ahora y que no se le den el derecho que tienen, derechos humanos de poder seguir adelante en su reclamo legal. Realmente es algo que ha separado el país entre esos dos polos. Muy bien, cerraría con esta pregunta. Diosalma, gracias por su análisis que nos ha ofrecido sobre este tema. Le consulto a las personas que ya se encuentran en los Estados Unidos y que ingresaron de forma indocumentada, ¿cuáles son sus alternativas? Evidentemente, en el caso de países de Centroamérica está por finalizar el TPS o los efectos del TPS, pero ¿en qué condición quedan estas personas y qué les significa también ellos en sus procesos legales ante alternativas de poderse quedar en Estados Unidos bajo una disposición legal o en algunas situaciones implica el retorno a sus países de origen? Hay un movimiento dentro de los Estados Unidos muy grande en protección a las personas que tienen TPS y que están protegidas por esa ley, por esa designación. Y quiero que todas las personas con TPS que escuchen este programa sepan que ustedes tienen opciones muy fuertes que sí le protegen su estatus dentro de aquí del país. Primeramente, el TPS no finalizará como fue provisto en septiembre, como dijeron, sino que es extendido automáticamente hasta el 2 de enero del año que viene, del 2020, y quizás aún más allá, porque lo que ha detenido la cancelación del TPS es un mandato judicial que previene que el TPS sea cancelado, específicamente hasta que se encuentre una alternativa. Hay poderes que están abogando por ustedes, especialmente precisamente para que si se cancela el TPS haya una alternativa hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las personas con TPS están aquí más de 20 años. Y aunque es una protección temporaria, es una protección que se le fue dada para ellos crear hogar aquí dentro de los Estados Unidos. Son familias que ya tienen hijos ciudadanos que han vivido una vida entera dentro de los Estados Unidos y que ya no tienen a dónde regresar en El Salvador, a dónde regresar y ser miembros de la comunidad, que pueden regresar a la comunidad, tener trabajos, tener seguro médico, asuntos muy importantes a donde uno vive. Ahora, para esas personas, de aquí hasta que se decida qué va a pasar TPS, si tienen miedo, ustedes también fuera de lo que decida el gobierno tienen opciones. Si tienen hijos mayor de edad, de 21 años, ese hijo lo puede pedir. Si tiene un esposo o esposa ciudadano, el esposo o la esposa lo puede pedir. Madre, padre ciudadano. Hay muchas personas que también pueden ser admitidos y se pueden aplicar por la ley de NACARA, una ley olvidada, pero hemos tenido muchos éxitos en encontrar personas que sí pueden caber dentro de esa ley y que no lo sabían. Todavía tenemos muchas opciones. La más importante cosa de recordar es mantener nuestro récord limpio. Asegúrense no obtener ningún cargo criminal. Súper importante. Asegúrense siempre a llenar sus impuestos, también muy importante. Y asegúrense vivir una vida sana confiando en el Señor. Quiero darle las gracias, Diosalma, por darnos este tiempo y darnos su lectura jurídica de los acontecimientos que se dan en los Estados Unidos, pero también en la frontera de Estados Unidos con México, sobre todo la situación de niños detenidos y separados de sus padres. Muchas gracias por su tiempo y haber hablado con nosotros.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros Diosalma Melgar, abogada, especialista en temas migratorios en el estado de Nueva York. Permítanos una pausa, continuamos discutiendo el tema migratorio. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la agenda migratoria. Hemos tenido en el segmento anterior un enlace con la abogada Diosalma Melgar, abogada especialista en temas migratorios que reside en Nueva York, y nos da un poco una lectura de algunos elementos que vamos a poner a la discusión de los invitados que están con nosotros en el set: César Ríos de INSAMI y Gisi García, director de la Clínica Integral de Atención a Retornados. Hay un aspecto que quiero aprovechar y nos servirá también para ampliar un poco la discusión, César. Es un tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un poco su acercamiento o búsqueda de negociación, para ser más preciso, con los demócratas. A solicitud de los demócratas, he demorado el proceso de deportación ilegal, entre paréntesis deportación, durante 2 semanas, para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y escapatoria en la frontera sur. Si no, comienzan las deportaciones. Digamos, es un tema que ha sido reiterado en la narrativa, en el discurso, la retórica de Donald Trump sobre el tema de deportaciones como un elemento, una moneda de negociación con los demócratas para otras decisiones más de la política doméstica de los Estados Unidos. Pero también tenemos declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre este tema. Escuchemos. These are people that came into the country illegally. Esas son personas que ingresaron ilegalmente al país, han pasado por un proceso en los tribunales y deben ser expulsados del país. Eso tiene un efecto muy grande en la frontera. La gente que entró ilegalmente será retirada legalmente. Todo el mundo sabe que durante la próxima semana, tal vez un poco antes, esto ocurrirá. Nuevamente, todo el que ingresó ilegalmente al país será sacado del país legalmente. Will be brought out of the country very legally. Bien, César, tenemos entonces estas declaraciones, el tuit y estas últimas declaraciones que tenemos en pantalla, y hay que leer en el contexto que los Estados Unidos también está en su proceso de elecciones, y se ha mencionado mucho que esta es una de las cartas que utiliza el presidente Donald Trump en función de mover a su electorado y generar también estas reacciones y a la vez tirar continuamente la pelota en la cancha de los demócratas. Sí, yo digo que hay que agarrar el consejo del presidente de México, ¿no? Que él ha dicho: yo no me voy a poner a contestarle todos los días lo que dice el presidente Donald Trump, y de repente dice cosas hasta irrespetuosas a nuestros países. Así es que hay que tener cuidado de no seguir el juego electoral. Cada cosa que dice genera su impacto, y ahí está, pues el hombre ya ha hecho andar su relojito electoral y quiere generar impacto donde quiera que esté. Ya. Estas declaraciones esa amenaza de las deportaciones masivas, fueron antes de la muerte del padre y su hijo. Sí. Y después aparece la muerte del padre y el hijo, y reaccionan los demócratas, que le enseñan la muestra de la fotografía y le dicen: señor presidente, ellos no son narcotraficantes ni son malos, son familias que andan buscando refugio, y usted no tiene que ser despiadado en eso. Se lo dicen los demócratas ahí. Y ahí está el panorama, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en reaccionar. El tema hay que darle una interpretación más global. Estados Unidos está haciendo amenazas en términos económicos también, de aranceles a México, su lucha comercial con China, porque quiere fortalecer su productividad. Pero todos estamos convencidos que ni nosotros podemos en este momento comprometernos a detener por completo la migración, ni tampoco Estados Unidos puede desarrollar su productividad sin la mano de obra migrante. Entonces, ¿cómo encontramos esos dos intereses? Y de eso se trata los retos en este nuevo periodo. Nosotros estamos planteando como INSAMI trabajar mucho en el tema de un proyecto de migración ordenada.
¿ya? La demanda de mano de obra que tengan estos países como Canadá, Estados Unidos, México, y nuestra capacidad de oferta de mano de obra. Es demostrado a nivel mundial que nuestra mano de obra es bondadosa, ¿ya? Con mucha energía y se enfrenta ante cualquier reto productivo. Hay un asunto que vamos a poner en perspectiva también, César, ya que lo ha mencionado, porque México ha formulado con respaldo de la CEPAL y los países del Triángulo Norte la denominada propuesta del Plan de Desarrollo Integral y lo que eso significa. Ya lo abordaremos en unos instantes, por dónde pasa esta serie de políticas públicas en materia económica, en materia social, a poblaciones, en los municipios o en los entornos más vulnerados del Triángulo Norte de Centroamérica y también de la parte sur de México. Pero antes de llegar a eso, y quiero aprovechar también, Gisi, para tener su reacción sobre esto del enlace que teníamos con la abogada Diosalma Melgar, nos mencionaba las condiciones de vulnerabilidad de los niños que se encuentran en estos centros de detención, lo que significa y cómo podemos leerlo también desde esta perspectiva de salud pública. Lo vemos y evidentemente hay un tema de separación, vulneración y afectación de sus derechos, pero ¿qué otras cosas tenemos que analizar o comprender de esto, de esta separación, de las condiciones en las cuales se encuentran estos niños detenidos, separación con sus padres y los efectos en su salud física y mental? Bueno, hace como unos 6 meses ya un foro donde se explicaba cómo era un poco la situación que tenían los niños ahí. Teníamos entendido que para atender a un niño hay que tener pediatras, enfermeras pediatras, psicólogos pediatras, gente especializada en atender a los niños. Pero en ningún momento se mencionó que existiera eso. Básicamente ese es como tener a un niño en una prisión, en una cárcel. Y se daba, incluso exponían, fue una abogada estadounidense que fue la primera en abogar por los niños y empezar a mostrar la realidad que estaban viviendo. Y decía de que llegó un momento que había hasta como tortura psicológica de los niños. Hacían que los padres pasaran, ¿verdad?, enfrente, y un niño al ver a su padre y lo que más que quiere es abrazarlo y también los padres abrazarlo, pero lo sometían a eso. Entonces, realmente tenemos entendido que son infrahumanas las condiciones en las que están. Nosotros como CLEAR, como organización, realmente hemos querido tener acceso a esa información, ¿verdad?, porque sabemos que la atención para los niños tiene que ser muy especializada. Esos son como puntos fundamentales a tener en cuenta por el nivel del trauma, la respuesta también en atención médica. Y mencionaba algo antes de irme a la pausa, se necesitan datos precisos. Los datos, y aquí, ¿cuál es la fuente? ¿Quién los tiene que brindar? ¿Los puede solicitar el gobierno? Para tener un poco más claro este panorama. Sí, tendría que solicitarlo el Estado, ¿verdad?, el gobierno, a través de una transparencia de cómo están los niños y compartirlo con las organizaciones y compartir puntos de vista, qué abordaje se puede hacer. Porque esos niños van a tener un trauma psicológico de por vida. Un niño de 3, 5 años enjaulado en una cárcel ya a su corta edad, ¿qué estado mental va a tener en su desarrollo? Muy bien. Hay otro asunto que quiero aprovechar que desarrollemos en el siguiente bloque. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar vamos a tener una lectura desde una perspectiva periodística con una corresponsal de noticias en Estados Unidos, en Washington específicamente, la periodista Carmen Rodríguez, para que nos retrate la lectura mediática de este acontecimiento, de la agenda migratoria, y seguimos platicando con nuestros invitados acá en el set desde las perspectivas de qué tipo de políticas públicas se deben hacer en materia económica, en materia social y también un poco el trabajo y el trato con las personas retornadas. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la agenda migratoria. Estamos en el set con César Ríos de INSAMI y con Gisi Moza García, director de la Clínica Integral de Atención a Retornados, CLEAR. Ahora hablemos un poco sobre el tema de las personas retornadas y las condiciones de su tratamiento por las instituciones públicas de los diferentes gobiernos del Triángulo Norte. Para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla unos gráficos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, que actualiza continuamente sus cifras, sus datos sobre las personas retornadas
retornadas. Esto lo tomamos de un tuit de su cuenta oficial para Centroamérica y Norteamérica. Anteriormente los registros de personas eran mayores desde México. Sin embargo, entre enero y abril del 2019, la tendencia ha cambiado, siendo Estados Unidos ahora el país con las cifras más altas. Y ahí podemos ver un gráfico en el cual nos presenta los retornos de migrantes a países del norte de Centroamérica y cómo se tiene las cifras, más o menos aproximadamente 37.629 retornados en el caso de Estados Unidos, 33.876 desde México, y en la gráfica de barras que ustedes pueden ver es la composición por edad de migrantes retornados a países del norte de Centroamérica. 2016, un dato aproximadamente 216.000 personas. Estamos hablando de adultos en su mayoría, el color celeste son adultos, el color amarillo son los niños. Tenemos el 11% de niños que fueron retornados de Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte de Centroamérica, 11%, y 89% de adultos, un total de 141.828 para el año 2017. Y los datos que se tienen hasta abril 2019, aproximadamente 71.670 personas, 84% de estos son adultos, 16% de estos son niños. Entonces ahí tenemos un poco los datos de las personas retornadas desde México y Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte. Hablamos de un caudal de cifras, Gisi, pero aquí hay un asunto. El manejo de esta cantidad, de esta totalidad de personas, ¿qué le significa a las autoridades nacionales? Es decir, en su trato con las personas retornadas ante un caudal, una cifra, estamos hablando de miles de personas, y si lo vemos anualmente, cientos de miles de personas. Bueno, por experiencia, y hemos estado en el lugar donde llegan los retornados, que es el Caín, y lo que hacen es que llegan las personas, les dan un tamalito, una pupusita, les dan una bienvenida, ¿verdad? Qué bueno, y les preguntan en cuanto al término de salud. ¿Alguno de ustedes tiene está enfermo o le duele algo? Una persona que ha estado 5 o 6 meses detenida, ¿verdad? Lo que más quiere es llegar a su casa, ¿verdad? Llegan 200 o 250 personas, hay unos 3 médicos, 2 enfermeras, ¿verdad? Y la gente no les va a decir, porque ellos lo primero que piensan es: me van a meter en cuarentena, otra vez me van a detener. Sí. ¿Verdad? Y nada más los registran, les dan un registro ahí, pasan por la PNC, y los que tienen problemas de tipo jurídico son detenidos, pero básicamente es menos del 2% de las personas retornadas que tienen problemas de tipo legal, ¿verdad? Ese es el accionar de ahí. Algunos se pueden ir por sus propios medios para su casa, llega a traer la familia, y hasta ahí llegó. No hay un seguimiento, no hay, como que se llama, un acompañamiento de lo que hablamos, de los traumas psicológicos, de posibles enfermedades, porque la OPS, ¿verdad?, manda y dice que las personas han tenido problemas de tipo de enfermedades no transmisibles y transmisibles en su viaje, sí, ¿verdad? Transmisibles, pongámosle una persona una mujer que fue violada, viene, no les va a decir que fue violada, pero puede quedar con una enfermedad de por vida, pues, si quien la violó tenía HIV, más el trauma psicológico de la violación, eso no es abordado. Bueno, es más, el presupuesto para salud e inmigración actualmente es 0 centavos. Ese es realmente el presupuesto para salud e inmigración. Una situación bastante precaria, y lo que significa para los gobiernos brindar financiamiento sostenido sobre esto. Vamos a hacer un paréntesis sobre este tema, Gisi, lo vamos a retomar más adelante también, qué medidas le significan a los gobiernos para ver esta arista de la salud de las poblaciones migrantes, de los flujos migratorios, pero vamos a aprovechar para hacer un enlace vía telefónica en este momento con el diputado Numan Salgado, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Buenos días, diputado Salgado, gracias por tomar la llamada de República SB. Sí, buenos días, muchas gracias por la llamada, y estamos acá para poderle responder al pueblo salvadoreño cualquier inquietud que tengan relacionado al tema de inmigración. Gracias a usted por tomar la llamada, diputado. Hemos estado hablando en el programa de esta mañana la agenda migratoria, y sobre todo empecemos con algo muy particular, muy puntual.
¿Cuál es la agenda que en este momento tiene la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa sobre la situación de los migrantes, la crisis migratoria que se está dando tanto en la frontera sur Guatemala-México con la frontera de Estados Unidos y México? ¿Cuáles un poco las discusiones y qué temas desde la Comisión se pueden trabajar para mejorar las condiciones, para solicitar una atención digna y también el respaldo y el respeto de los derechos de las poblaciones migrantes? El trabajo con los colegas y miembros de la comisión no lo tenemos únicamente en este lapso de que estamos hablando de la emergencia que se está dando de los salvadoreños que se encuentran en los resguardos de Estados Unidos y de México. Lo venimos haciendo desde hace 4 años que soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y hemos hecho un trabajo bastante arduo en la comisión. Recuerdo que hemos decretado emergencias en ocasiones anteriores para poder atender las alzas que se han dado en deportaciones. Trabajamos también como Asamblea Legislativa, le dimos recursos al gobierno. Tal vez usted recordará un impuesto que se aprobó directamente, unos recursos que se le aprobaron directamente a Cancillería, el POSALEX, que era un recurso económico bastante sustentable para poder dar atención a los salvadoreños allá en Estados Unidos, de una atención migratoria especializada ante el auge que se habían dado en las deportaciones, y también incrementamos el presupuesto para poderle brindar ayuda a los salvadoreños que venían retornados hacia nuestro país de las fronteras de Estados Unidos y de México. Hemos invertido como Asamblea Legislativa y le dimos recursos al gobierno del FMLN. Obviamente la intención como legisladores es dar los recursos para que se solventen las situaciones que los salvadoreños pasan en el camino hacia Estados Unidos, pero el que ejecuta esto en el gobierno anterior fue Cancillería, y vemos que en algunas ocasiones salvadoreños que se han quejado que no les ha llegado la ayuda que nosotros previmos como asamblea poder solventar. Recibimos quejas de algunos consulados en los que no estaban siendo atendidos con ninguna atención migratoria especializada y únicamente tenían una información general. Nosotros como legisladores hicimos nuestra parte, darle los recursos al gobierno. Que el gobierno no haya ejecutado en buena forma lo que nosotros mandatamos, pues es ya responsabilidad del gobierno en la ejecución de los recursos que nosotros como asamblea le dimos. Ok, ahora otro de los puntos, dado que ya nos da su posicionamiento sobre el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores en brindar financiamiento y que ya es una tarea del ejercicio del gobierno anterior, pues auditar en cómo se manejaron estos fondos y el trabajo de las redes consulares y diplomáticas en los Estados Unidos. Cambia un poco el tema para escucharle y tener su posición sobre esto, diputado Salgado. ¿Qué le significa a las nuevas autoridades, a la nueva composición del gobierno y en su relación con los diputados de la Asamblea Legislativa en materia de asuntos exteriores y del trato a los migrantes, las circunstancias que se están dando en los centros de detención, particularmente por la separación de padres e hijos, o en el caso de algunos niños que han fallecido en algunos centros de detención, niños guatemaltecos, niños salvadoreños? ¿Qué le significa a la Comisión de Relaciones Exteriores y en su vínculo con el gobierno la posición del Estado salvadoreño ante estos casos, sobre todo porque están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos? Hemos heredado una situación adversa que no ha sido provocada por el gobierno actual. Apenas tenemos un mes en el gobierno y estamos tratando de solventar ese tipo de situaciones. La señora canciller está poniendo sus buenos oficios para poder de alguna forma paliar esta situación de los compatriotas que se encuentran ya en Estados Unidos. Pero hay una gestión de mayor nivel y de mayor peso que es la que está elaborando nuestro presidente Nayib Bukele.
Venimos de un gobierno en el que el expresidente de la República, nunca metió mano en este tema, y ahora pues vemos por parte del presidente Bukele de que está cambiando lo que es la política, porque si nosotros seguimos pensando solo en una solución asistencialista, ya cuando el problema está y que los compatriotas se encuentran ya en resguardos tanto en México como en Estados Unidos, pues entonces seguiríamos con más de lo mismo. Ahora estamos pensando en generar las oportunidades para que los salvadoreños no tengan que emigrar a otro país. Estamos viendo un cambio en la política. Obviamente tenemos que resolver el problema que nos ha heredado el gobierno anterior, pero para ello necesitamos el acompañamiento también de todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa para poder dotar de recursos nuevamente, porque es en base a recursos que nosotros podemos atender a los compatriotas salvadoreños que vienen retornados. Tristemente hemos visto que se falló en ese plan en la administración anterior, pero es hora de comenzar a trabajar de cero nuevamente y poder resolver esta situación que se está dando en los centros de detención. No queremos que los salvadoreños se vayan a Estados Unidos, a México, a buscar oportunidades que acá en El Salvador tenemos que dársela y garantizársela como gobierno. Y cuando hablo de gobierno estamos hablando de los 3 órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque tenemos que crear ese ambiente para que los salvadoreños no tengan la necesidad de emigrar. Ese es el mandato que tenemos y esa es la línea en la que vamos a trabajar en estos 5 años de gobierno. Muy bien, diputado Salgado, quiero darle las gracias por tomar esta llamada telefónica y explicarnos un poco el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores en materia migratoria y también cuáles son los puntos o las acciones que significan para el nuevo gobierno y su relación tanto con la Asamblea Legislativa como con otras instituciones esta situación migratoria. Y la invitación está hecha para que nos acompañen en el set de una próxima oportunidad y seguir platicando sobre este y otros temas. Gracias, diputado Salgado. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño y que tengan todos muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hemos hablado entonces con el diputado Numan Salgado, del Grupo Parlamentario de Ghana, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Legislativa. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar seguimos ampliando sobre este tema. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República con el tema que proponemos esta mañana, análisis de la agenda migratoria, las condiciones de derechos humanos de los migrantes y los retos y las acciones de política pública del gobierno. Para eso establecemos un enlace vía Skype con la periodista Carmen Rodríguez, corresponsal de noticias que se encuentra en Washington. Buenos días, Carmen, gracias por tomar este enlace vía Skype con República SB Canal 33 El Salvador. Buenos días a todos los amigos de Canal 33. Gracias a usted por tomar la invitación de manera muy puntual. ¿Qué significado ha tenido, Carmen? Un poco, hemos tenido la imagen que se ha tomado de Óscar Martínez y su hija Valeria ahogados en el río Bravo, pero ¿qué significado ha tenido esta imagen para posicionar en la opinión pública de los estadounidenses, de la comunidad hispana también en los Estados Unidos, la crisis migratoria, la situación que es un tema no solamente de la agenda de Centroamérica, es un tema relevante para los Estados Unidos? Sí, y además Estados Unidos está en un momento importante porque el próximo año se realizarán las elecciones presidenciales. Y como sabemos, hay un gran debate entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y la imagen y la muerte de Óscar y su hija han sido politizadas también aquí en Estados Unidos. Por un lado, ya sabemos que el presidente Trump, de hecho, responsabilizó de eso a los demócratas.
Y por el otro lado, los demócratas el día del debate se dedicaron a visitar los albergues, que bien pudieron haberlo hecho antes del debate o antes del evento que tuvieron. Entre la comunidad inmigrante el hecho fue muy triste, revivió algunos traumas de muchos de los que han llegado, que tuvieron que cruzar el río, pasaron por situaciones desafortunadas y tristes, pero por lo menos ahora, pocos días después, el tema se ha centrado más en reformas migratorias, en temas políticos, que en el drama humano que significa la migración. Hay un asunto que bien ha planteado Carmen y me gustaría escuchar su lectura sobre esto, no solo por el tratamiento de los medios de comunicación, también un poco la lectura de esto es cuáles son un poco las oportunidades o las amenazas que genera el tema migratorio en esta dinámica electoral en los Estados Unidos. Es decir, en qué significa una oportunidad, ya sea para la agenda demócrata o de las organizaciones que trabajan en función de los derechos humanos, y en qué se constituye una amenaza, sobre todo por la coyuntura que está viviendo ese país. Es un poco complicado porque, bueno, vimos en mayo que el presidente propuso una reforma migratoria que incluyera a jóvenes de DACA y de otros programas, pero jóvenes que tuvieran méritos para permanecer en Estados Unidos. Por otro lado, las organizaciones civiles que apoyan a los inmigrantes buscan que haya una reforma que incluya a la mayoría de los inmigrantes. Y por el otro lado tenemos a los demócratas que de cierta manera tienen algunas llaves para impulsar reformas, pero no ha habido un avance. Y el sentimiento aquí es que por lo menos durante 2019 y 2020 no va a haber un avance, porque ahora el enfoque es campaña electoral y todos se van a enfocar en las promesas que van a catapultar las propuestas y que los van a llevar a ser electos. Bien, ahora otro asunto que quiero aprovechar para este enlace que usted nos ofrece, Carmen, es qué significa o cuál es la lectura que se tiene desde los Estados Unidos, sobre todo de la comunidad de centroamericanos, comunidades salvadoreños, el nuevo gobierno. Es decir, se ha generado expectativas, también se tiene un poco el deseo de que va a cambiar la política migratoria o las acciones de política del gobierno de El Salvador hacia su comunidad en los Estados Unidos y las condiciones en las que se encuentran. ¿Cuáles son algunas de las percepciones o algunas de los posicionamientos que se tiene, ya sea en el tratamiento de los medios de comunicación en los Estados Unidos, como también de algunas organizaciones o comunidades de salvadoreños? Lo que más expresa la comunidad salvadoreña acá es que con el nuevo gobierno hay cierta posibilidad de que las cosas cambien en El Salvador, de que el tema de seguridad mejore un poco, de que el tema de oportunidades mejore, de que la situación o el problema de corrupción que hay en el país mejore, pero en realidad no hay, es más la percepción de lo que puede cambiar en El Salvador de lo que pueda cambiar en Estados Unidos para la comunidad de salvadoreños. Y desde aquí no se ve que el gobierno tenga alguna propuesta concreta en el tema migratorio. Ok, muy bien. Quiero darle las gracias, Carmen, por establecer ese contacto con nosotros y darnos una lectura desde el campo periodístico de los principales temas vinculados a la agenda migratoria, sobre todo con el contexto electoral de los Estados Unidos y también las expectativas que se generan del trabajo del nuevo gobierno, particularmente desde El Salvador, y que luego se tendrá que observar y evaluar su trabajo con las comunidades de los salvadoreños en los Estados Unidos. Gracias, Carmen, por haber establecido este contacto con nosotros. Perfecto, muy amable, gracias. Hemos platicado con Carmen Rodríguez, corresponsal de noticias en Washington. Tenemos su lectura un poco desde el ámbito de los medios de comunicación. Entonces, este programa le hemos ofrecido como diferentes perspectivas, tanto la de nuestros invitados en el set como los enlaces que hemos tenido con una abogada especializada en materia migratoria, una periodista también que lleva un poco el recorrido de la agenda que se discute allá, y también la postura del diputado Numan Salgado desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa. César, sé que tenía una reacción un poco en función de los datos y quiero pedirte
también a producción si nos puede poner en pantalla los datos que ha puesto a disposición el gobierno de los Estados Unidos, particularmente sobre el total de aprehensiones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, si nos pueden poner en pantalla, y eso nos permite tener su reacción ante los datos anteriores. Ahí, como lo podemos ver, estos son las fuentes, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Departamento de Estado de los Estados Unidos. Como pueden ver, la franja de color rojo es la que muestra la cantidad de aprehensiones que se han hecho entre el periodo octubre 2018 hasta mayo 2019. Hay un dato significativo que para mayo 2019 se tiene un total, por lo menos, de 144.278 aprehensiones, y esto lo que significa respecto a las otras barras de colores, es decir, una muestra muy clara de la tendencia en el alza sobre esta situación, César. Pero también tenía una apreciación de los datos que publicábamos en el segmento anterior de OIM sobre la cantidad de personas retornadas y su proporción en adultos y niños de México y Estados Unidos hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. Muy bien, mira, los datos interesantes, porque ya nosotros como INSAMI esta semana ya activamos una situación de alerta, ya, porque según como han sido los comentarios, muy pronto vamos a tener deportados de Guatemala, deportados de México, deportados de Estados Unidos, y lo están demostrando los datos. Hay que trabajar mucho el tema de datos. Hay una madurez del fenómeno migratorio, y nosotros como sociedad civil, y esto es un mensaje para el director de migración nuevo, que le escribí y me contestó amablemente y me dijo: ¿en qué puedo servirte? Bueno, ¿en qué puede servirnos a las organizaciones de la sociedad civil? Y le puedo enumerar en qué podemos trabajar juntos. ¿Qué datos necesitamos nosotros como sociedad civil? Ya no necesitamos cuántos vienen, de dónde vienen, edades. Necesitamos datos, por ejemplo, que nos están haciendo falta en nuestra atención psicosocial. ¿Cuántos hijos dejó después de la deportación? ¿Cuál es la familia separada que está provocando esta deportación? ¿Cuántos días estuvo en el centro de detención? Porque tú sabes que tenemos gente que ha pasado alrededor de 28 meses adentro de un centro de detención, y cuando vienen con un problema muy serio de atención psicosocial. Entonces nosotros queremos medir cuál es el estado en el que viene. El tema de enfermedades crónicas que han tenido allá y cómo vienen aquí. Esos datos no los está dando la Dirección de Migración. Esos son los datos finos que tenemos que ponernos a la altura. Y si se nos aproximan una deportación, un aumento de deportación significativa, entonces tenemos que afinar los protocolos de atención. Un saludo al señor Salgado, ya que está también iniciando su periodo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y queremos tener una comunicación fluida con él, sí, así como teníamos con la licenciada Karina Sosa, que constantemente le informábamos lo que hacíamos, y con el señor Salgado lo invitamos a nuestra oficina. Al señor Salgado lo invitamos para que vea cómo se atienden a la población en la clínica especializada. Mira, hay un tema muy delicado que quiero poner aquí sobre la mesa. Sí. Y es que tú sabes, Carlos, que desde hace muchos años Estados Unidos le da a El Salvador alrededor de $50 por cada persona deportada. ¿En concepto de qué? Para que nos amplíe un poco esto, César. En concepto de su tratamiento administrativo. Ya, ahí dice un fondo para fortalecer los consulados, para el acompañamiento de cada persona y su trámite. Lo que estoy planteando es que nos sentemos y hablemos sobre ese fondo, ¿ya? Por ejemplo, la clínica de atención a los retornados tiene un problema de presupuesto en medicamento especializado. De ahí podría salir, de este fondo podría salir a afinar la atención de este presupuesto. Las organizaciones estamos trabajando mucho y queremos integrarnos al trabajo de gobierno. Esos $50 tenemos que hablar entre sociedad civil, iglesia, academia, para ver cómo lo administramos.
porque de repente tengamos deportaciones masivas, entonces hay que darle un buen uso a ese recurso. Hay un asunto aquí y aprovecho antes de irnos a la pausa, la producción nos puede poner en pantalla los datos. Pusimos los datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero ahora veamos los datos de la Unidad de Política Migratoria del gobierno de los Estados Unidos mexicanos, es decir, de México, sobre el tema de cuántas devoluciones o cómo en los datos, las métricas que ellos tienen de deportaciones de salvadoreños. Ahí lo podemos ver, la franja en amarillo es el caso de El Salvador. Y ya vamos a poner con más precisión cuántos son los datos que se registran. De enero a abril 2019, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos mexicanos registró 2.764 eventos de retorno asistido de salvadoreños, 947 eventos de retorno asistido de menores salvadoreños y 19 eventos de deportación de salvadoreños. Los datos que se tienen hasta el momento, pero en consolidado en ese periodo entre enero, febrero, marzo y abril 2019 se habla un poco más de 34,000 casos de personas que son de eventos de extranjeros que son devueltos por la autoridad migratoria hacia los países del Triángulo Norte, poco más de 34,000. Ahora bien, y aquí es un punto que hago la pausa, pero al regresar que nos discutamos ante la pregunta que planteaba César, ¿qué otros datos, qué otro set de indicadores o de información se requiere saber sobre estas particularidades? Y ahí nos vamos a apoyar también de la perspectiva de Gissi en el tema de salud pública, su vínculo con el Ministerio de Salud, qué tipo de historial, qué récord, qué información médica se debe saber para la mejor atención a las personas migrantes. Volvemos en minutos. Último bloque de este programa en República que lo hemos dedicado para hablar de la agenda migratoria desde diferentes perspectivas, para que usted tenga elementos para su juicio y análisis de este que es uno de los problemas importantes, de uno de los asuntos importantes de la agenda social y política de nuestro país, el trabajo migratorio, las condiciones migratorias y de derechos humanos de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos que se encuentran en México o que se encuentran en la frontera de Estados Unidos con México. Gissi, hay un asunto que no quiero pasar por alto y que es necesario tener esa lectura, esa perspectiva. Hemos hablado un poco del tema jurídico, del tema político, ya vamos a ampliar con las declaraciones que nos brindaba César en el segmento anterior del tema financiero, pero el tema de la salud pública es importante. ¿Por qué es necesario que el Ministerio de Salud sea parte, sea un actor involucrado en esta dinámica de la atención psicosocial y también de salud a las personas que son retornadas? Porque como mencionábamos antes de entrar al aire, en algunos casos, en muchos de estos casos, no hay un trabajo, no hay una atención médica de las autoridades de Estados Unidos o de México para las personas retornadas. Bueno, todos sabemos que nuestro sistema de salud no funciona como debería funcionar un sistema modelo de salud como por ejemplo el sistema de salud canadiense. Ya de per se a las personas de nuestro país les cuesta ir a un hospital. Bueno, es más, el primero que lo detiene es el vigilante y no lo deja entrar si no lo ve enfermo. Mucho menos no existe que alguna persona quiera decir, mire, yo fui a un trayectorio, me fui para México, me regresaron, fui abusada, viví algún tipo de trauma. No existe una atención para eso. Por eso nace CLIAR, la Clínica de Atención a Retornados, con esa visión de dar una atención psicosocial, dar una atención médica, ¿verdad? Y encaminar a que estas personas puedan superar sus traumas de tipo psicológico. La atención de la clínica ha sido presentada a muchos organismos internacionales, ha sido presentada a OIM, ha sido presentada a ACNUR, ha sido presentada incluso en el mismo gobierno anterior, Sevilla, y les ha gustado el modelo de la clínica, porque es un modelo integral. No solo nosotros no lo vemos en estadística, sabemos que nuestro sistema de salud está saturado. Llega un paciente y ¿qué tenés? ¿Verdad? A lo más que le puede dedicar un colega son 2-3 minutos a un paciente. Y muchas veces el paciente llega porque quiere hablar más de su situación mental, de su sentir. Tenemos un protocolo donde 8 personas retornadas, adiestradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, los reciben, empiezan a practicar, empiezan a externar. Desde ahí empieza un tratamiento ya. Tenemos atención de una psicóloga si es necesario. Nosotros vemos a todos los pacientes
digan que estén enfermos o no. Y hemos demostrado que siempre hay alguna patología, ya sea física o psicológica, que tienen los deportados. Es ínfimo las personas que realmente las podemos declarar sanas. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, una clínica, una atención especializada, porque, como decimos, en la trayectoria han vivido diferentes traumas. Es más, la OPS está diciendo que hay que ver las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Es más, está hablando que la migración está activando ciertas patologías que algunos países ya las tenían controladas, como la difteria, el sarampión y la malaria, causa de la migración. Entonces, tiene que ser un abordaje realmente integral. Hacemos el llamado al Ministerio de Salud para que nos coordinemos, o sea, estamos aperturados a hablar cómo es nuestro modelo de atención y a las diferentes autoridades. Ahora, ese es un punto muy relevante, bueno, desde la perspectiva no solo de la salud de estas personas, también las implicaciones epidemiológicas que esto puede significar, el tratamiento de ciertas enfermedades generadas por los flujos migratorios, las condiciones de vulnerabilidad y si no han tenido el apoyo o el tratamiento médico en los países o en las fronteras en particular. Ahora, César, no quiero pasar por alto un poco la declaración que traíamos en el segmento anterior sobre el tema del financiamiento, porque un punto es la necesidad, y en el enlace con el diputado Salgado aparecía el tema de que la Asamblea Legislativa había aprobado algunas fuentes de financiamiento o algunos fondos que ayudaran para la atención y el trato y la asistencia legal de los salvadoreños, sobre todo que ya se encuentran de manera indocumentada en los Estados Unidos, aunque el tema también de las personas en centros de detención es clave. Usted mencionaba, Estados Unidos le da $50, mencionaba, por persona que está en este proceso de deportación por gastos administrativos. Para ampliar un poco, dos cosas. ¿Cómo surge esta idea de este financiamiento? Y segundo, ¿hay precisión sobre algunos datos? ¿Cancillería puede brindar esta información para aclarar en el uso de ese dinero en particular? Sí, muy bien. En primer lugar, resaltar que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea reaccionó oportunamente en un momento preciso cuando autorizó el presupuesto a utilizar. Excelente. Yo creo que la comisión ha estado a la altura de las diferentes situaciones y decirle que muy pronto vamos a tener un escenario muy crítico en el tema migratorio de retorno, que hay que empezar ya a pensar cómo vamos a reaccionar, principalmente en el tema de presupuesto, porque si tú revisas el presupuesto de la nación, te das cuenta de que ahí no está destinado ni un centavo para atender la migración, ni para atender retornados, ni para atender salud y migración. Entonces habría que ver con qué seriedad le estamos dando el abordaje a la migración en nuestro país. Hemos tenido un Consejo Nacional para las Migraciones funcionando sin recursos, ¿ya? Y es peligroso que toda la migración en los programas de atención a la migración en nuestro país funcionen por la cooperación internacional, en un tema de problema de país, en un problema de cotidianidad, porque de repente la cooperación puede imponer temas de abordaje que no son los reales que podamos tener nosotros. Entonces, hay que tener cuidado en este tema. INSAMI hizo una solicitud de acceso a información pública sobre el convenio que existió entre las presidencias, el presidente Mauricio Funes y Estados Unidos, y se acordó otorgarle por parte de Estados Unidos una cantidad que gira alrededor de $50, 50 y algo, que eran para fortalecer la institucionalidad para atención a la migración. Eso incluía darles una computadora a cada consulado donde habían más deportados, para el trámite, los documentos. Pero bueno, eso es en aquel momento, te estoy hablando hace aproximadamente 10 años casi, ¿no? Sí. Ahora, sumale, ¿cuántos fueron los datos que nos presentaron que habían llegado en deportación en este periodo? Sí. Entonces habría que hacer una buena lectura y optimizar los recursos
y ver cómo se le destinan. Habemos instituciones que tenemos la agenda migratoria casi 24 horas y que necesitamos recursos para eso. Habría que ver en qué se está utilizando. Yo creo que las nuevas autoridades, y con toda la transparencia que ha planteado el presidente Nayib Bukele, puede hacerlo. Yo creo que a él no le va a costar pedirle al nuevo viceministro salvadoreño en el exterior, díganos cómo están distribuyendo este dinero que Estados Unidos está poniendo a disposición. Y si quiere, coordinamos con la sociedad civil, con la iglesia que está haciendo gran trabajo y con la academia que hace aportes importantes sobre el tema. Ok, muy bien. Antes de finalizar, no quiero pasar por alto esta idea que usted nos mencionó y ampliarlo un poco más. ¿Cuáles serían los eventuales riesgos en materia de salud pública, el hecho de que las autoridades de salud de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, México, Estados Unidos, no vean los riesgos del tratamiento de salud de estas personas ante eventuales, no sabemos, o sea, solo lo planteo así, que puede ser un alto riesgo de afectaciones epidemiológicas, pero también qué capacidad tienen las autoridades de salud pública de estos países, particularmente El Salvador, de reaccionar ante un escenario de aumento de casos de las enfermedades que usted nos mencionaba? Bueno, tendría que dispararse las alarmas y apegarse a los protocolos internacionales también. La OMS y la OPS está bien clara en los tipos de protocolos que deben de activarse. Hasta ahora no hemos visto nada de eso. Las repercusiones que puede traer, digamos, una persona, vamos de Estados Unidos para acá, y no encuentra un tratamiento médico o psicológico, hemos visto que caen en alcoholismo, ¿verdad?, en drogadicción, incluso pueden caer hasta en vandalismo. Veamos las personas que han ido en el tránsito, pueden traer, no solo van a venir afectados con alguna enfermedad de tipo transmisible, sino que también van a infectar ya sea a su pareja o a su comunidad. Entonces tenemos que verlo también como un riesgo de salud pública, no solamente aislado, bueno, pasó, se vino, ¿verdad? Como decía yo, la secuela que puede dejar una enfermedad de transmisión sexual en una persona. Y solo damos una de las partes. Como una de las partes. Como una de las partes. Y quería cerrar, y aprovechando está esto, pero tal vez no lo profundizamos lo suficiente, pero nos queda un par de minutos nada más. Y sí, pero es el tratamiento psicológico y psicosocial con niños, sobre todo, que este es un tema bastante complicado. Se han dado casos de niños retornados, en algunos casos primero los niños, luego sus padres. ¿Y qué pasa? Los traumas, lo que esto genera, el tratamiento que le significa a las instituciones públicas, las instituciones también privadas y de apoyo sobre este tema. ¿Por dónde pasa? ¿Qué se tiene que hacer en estos casos de los niños específicamente? Bueno, tendrían que crearse, porque con los niños hay una normativa. Nosotros estamos un poco limitados porque el mismo Consejo de Salud tenemos que aperturar una clínica pediátrica. Y es también una de las miras que tenemos, tener atención pediátrica especializada, tanto pediatras, psicólogos, ¿verdad? Pediatras, enfermeras pediatras, para poder darle la atención. Hasta ahora realmente no hemos visto que haya alguna atención especializada. Solo aquí el problema en nuestros países es que alguien tiene estrés. Usted va a la unidad de salud y el médico se limita, usted tiene estrés, pero ni tan siquiera le dice, mire, le voy a mandar a un psicólogo, le voy a dar un tratamiento farmacológico. Yo tuve una reunión con el especialista de OPS sobre el manejo del estrés y yo le decía, a mi paciente le damos ya sea tratamiento farmacológico o psicológico. Me decía, excelente. Ahora, con los niños tengo entendido que no se está haciendo nada. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado todo el programa y tener este análisis desde diferentes perspectivas. Y sí, muchas gracias. La invitación está hecha para que nos encontremos próximamente y llevar este seguimiento del vínculo de salud y migraciones, que a veces pasa por alto, pero es un tema muy importante por los derechos, por la atención y las condiciones también de la población migrante. César, un gusto siempre. La invitación también está dada para que nos acompañe y seguir abordando estos temas. Un gusto, gracias. Muy agradecidos a ustedes por su tiempo y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. La invitación está hecha. 6:30. Buen día.